el subsecretario de Investigación Criminal de la Nación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, qué gusto. ¿Cómo está usted? Igualmente, igualmente. Bueno, 33 días sin Loan. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, de nuevo hay muy poco. No hay certezas y lo que hay fundamentalmente son dudas. En estas horas se estaba por levantar el secreto del sumario por parte de la señora juez federal. Seguramente por alguna cuestión de último momento lo puede prorrogar. Es una apreciación de la jurisprudencia. Cuando hay hechos nuevos o cuando la causa es palmariamente compleja, se puede extender el secreto del sumario aún después de los 20 días, ¿verdad? Que es el máximo que está previsto en la ley. Ahora bien, ese secreto de sumario implica que la información es escasa. Si bien se hacen especulaciones, son válidas, esta es una causa, o un hecho, mejor dicho, que ha causado estrépito público, Claro. que ha causado una gran conmoción, y por ende hay un escrutinio público, también periodístico, que yo le digo que es saludable. Nos conocemos hace tiempo y creo, y usted sabe que estoy convencido que los funcionarios de los tres poderes del Estado debemos ser controlados y debemos dar explicaciones. Claro, cuando se nos pregunta por esta causa, hay que también remarcar que además del secreto de sumario judicial dispuesto por su señoría, la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dispuesto un compromiso de confidencialidad para todo el personal de las fuerzas federales, incluyendo también al personal civil del Ministerio de Seguridad que ahora integro. Hago esta excepción por expresa autorización de la señora ministra, justamente para explicar lo que podemos, cómo se está trabajando. No queremos tampoco hacer crítica de la investigación inicial, porque tampoco somos fiscales de los fiscales o jueces de los jueces. Sí es necesario remarcar, y creo que lo hablamos con usted en la radio, que lamentablemente el comisario Maciel, hoy detenido, no dio aviso oficial de la desaparición de Loan, en su momento denunciada como perdido. Claro. Es decir, existe lo que se denomina el CIFEBU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que está vigente desde el nacimiento mismo del Ministerio de Seguridad con la ministra Garré, y con la primer gestión de la ministra Bullrich y el presidente Macri se creó el CIFCO, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. ¿Qué significan estas dos siglas? Que toda denuncia que tenga la suficiente gravedad como para alertar a las autoridades federales, y mucho más cuando hay la desaparición de un niño, y alertar o poner en funcionamiento, mejor dicho, la alerta Sofía, se hace por intermedio, a través de este sistema de comunicaciones federales, que no es nada complejo, es una llamada telefónica, un mail o simplemente un WhatsApp, sea desde una computadora de escritorio, sea desde un celular. El comisario Maciel, el primer funcionario que toma conocimiento de esta denuncia, debió inmediatamente comunicar a la autoridad nacional, federal, doctor, la desaparición de Loan. A menos, doctor, que lo haya hecho adrede porque es parte de la organización. Bueno, justamente eso está en investigación. Pero claro, yo estoy hablando exclusivamente del error grave. Vamos a hablar de error, vamos a hablar de negligencia. ¿Puede haber dolo? Sí, puede haberlo. Y se va a investigar. Esas 23 horas, no llegaron a las 24, que fue de casualidad, porque la doctora Risco, que es la titular, Leticia Risco, la titular del CIFEBU, se entera por la televisión que en Corrientes se estaba buscando un niño. Automáticamente pone en funcionamiento todos los protocolos de seguridad y automáticamente se activa la alerta Sofía, que en muy pocas situaciones en la historia argentina, ustedes recordarán que la alerta Sofía es un espejo de la alerta Amber norteamericano. Es muy similar, acá nos falta todavía lo que es la comunicación por celulares a toda la comunidad, y es de esperar que prontamente las empresas lleguen a un acuerdo con el ministerio para que también haya alertas a través de los celulares, vía mensaje de texto, vía WhatsApp o vía directamente llamados. Le cuento un detalle. En Miami, por ejemplo, justamente cuando se pierde un niño en todo Miami, en cada uno de los celulares de aquellos que están en Miami aparece una alerta. Hay un niño perdido en todos los celulares. Ese es el alerta Amber. Bueno, acá está copiado casi exactamente, por supuesto adaptado a nuestra idiosincrasia. Faltaría esto, que es de esperar que en los próximos días se pueda llegar a concretar. Ahora bien, perdón, Eduardo, al no haberse activado la alerta Sofía, se perdieron 23 horas que yo diría que son vitales cuando un niño desaparece. En la historia de un hombre, en la vida de un hombre, 24 horas es un soplo.
es un día, es la nada misma. Cuando hay un niño que está desaparecido y en este caso con sospechas de criminalidad, sospechas fundadas de criminalidad, esas casi 24 horas pudieron haber sido vitales para encontrarlo rápidamente. No se hizo. Otra cosa que no se hizo, y que esto sí es una crítica que hicimos en su momento, es no haber aprovechado por parte de las autoridades provinciales, sea el Ministerio Público Fiscal o sea el propio Poder Ejecutivo, el ofrecimiento que se hace de todo el potencial tecnológico y todo, por supuesto, el recurso humano del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué digo ofrecimiento y por qué no la obligación? Porque mientras la causa o la investigación esté en manos de la justicia provincial, es a pedido de parte. Es decir, las fuerzas federales toman directa intervención cuando la justicia federal, por pedido de incompetencia de la justicia provincial, se hace cargo de la investigación, releva a la policía de Corrientes, no por dudar de toda la policía, porque seguramente hicieron las cosas bien en su mayor medida, pero sí porque hay un integrante o varios involucrados, como es el comisario Maciel o algunos que lo secundaban en la comisaría 9 de julio. Esos son tal vez los dos hitos que podemos hoy en día criticar. Ahora, no podemos detenernos en esta crítica ni tampoco buscar culpables en la oficina al lado. ¿Qué es lo que se hizo hasta el momento? Bueno, sus compañeros están permanentemente en el lugar por ese escrutinio público y periodístico que hay de la causa. Los rastrillajes se siguen realizando. Hay una cantidad importante de abogados, sean abogados defensores, sean abogados querellantes, que también aportan y peticionan. Ahora, me parece perdón, Marcelo, me parece, hablando de los rastrillajes, me parece que están buscando un niño muerto. Sí, si el niño se perdió, como eran unas hipótesis, obviamente que no puede sobrevivir semejante cantidad de días a la intemperie. Hay que hablar claramente, como usted lo dijo. Pero de todas maneras, tenemos que seguir buscando hasta tanto la justicia, el Ministerio Público Fiscal, en este caso, que está delegada a la investigación, lo ordene. También es importante esta aclaración, si usted me lo permite. Sí, claro. Las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad, como autoridad política, como comandancia política, no investiga autónomamente. ¿Qué significa esto? Estamos a las órdenes y a las directivas, en este caso y hasta ahora, del Ministerio Público Fiscal Federal. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque la señora juez federal de Goya ha delegado la investigación en el fiscal, pero en cualquier momento puede retomarla. Esto está previsto en la ley. Todavía no rige en la provincia de Corrientes el Código Procesal Federal acusatorio, como sí rige en otras provincias, pero se asemeja bastante en que es el fiscal, el Ministerio Público, y no es un solo fiscal, sino que es una unidad fiscal, porque además del fiscal de Guzmán, el fiscal federal de Goya, están trabajando conjuntamente los fiscales asociados de la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Carola. Es decir, que hay una unidad fiscal que es la que nos dice a nosotros, Ministerio, y a las fuerzas de seguridad, qué es lo que hay que hacer. Doctor Romero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carola Suárez lo saluda. Quería preguntarle, ¿cómo le va? Según el Ministerio Público Fiscal, la justicia misma ya tiene pruebas. En función de eso, siguen los 7 imputados detenidos. Lo que yo le quiero preguntar es si la hipótesis más fuerte en función de esas pruebas sigue siendo la trata de personas o la finalidad de esa sustracción puede tratarse de otra cosa. Bueno, la segunda hipótesis que usted plantea. La acusación que plantearon los fiscales, y hasta el momento la jueza no ha validado ni tampoco contradicho, es la sustracción u ocultamiento del menor, obviamente con fines delictuales. No está especificado si es para trata, si es para pornografía infantil, si es para abuso sexual o para otro motivo ilegal. Esa posibilidad de trata, como usted bien dice, hace que se mantenga la jurisdicción federal, porque solamente la sustracción o ocultamiento, por ejemplo, para un cambio de identidad, podría pasar nuevamente a la justicia provincial. Esta hipótesis por el momento no se da, se mantiene en la justicia provincial y es de esperar que en esta semana y la semana entrante se realicen las indagatorias ya con la calificación que su señoría decida en definitiva y provisoriamente. ¿Por qué digo provisoriamente? Porque con la nueva evidencia que se va arrimando al expediente y mucho más cuando el secreto del sumario cese, puede variar esa calificación seguramente para agregar nuevos delitos. Fíjense que hoy hicimos una interpretación
hizo Eduardo, de la posible conducta dolosa del comisario en cuanto al ocultamiento de la información inicial, bueno, eso evidentemente, de comprobarse ese dolo, va a integrar sin ninguna duda esta investigación, por lo menos para el ex comisario Maciel. Marcelo, un abrazo muy grande. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta pronto. El doctor Marcelo Romero. Vamos con un urgente. Atención con esto. Declaración de Patricia Bullrich. Dale.